El mes de agosto nos sigue trayendo resultados de las empresas. En este video hablaremos de 5. Banco Itaú, Sociedad Matriz SAM, Entel, CCU, LATAM. Hay mucho por leer, no perdamos más tiempo. Comencemos. ¿Cómo está toda la comunidad inversora? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis los va a acompañar nuevamente con la lectura de resultados, tratando de ayudarlos a entender más o menos cómo funciona este tema. Les agradezco a los miembros del canal que ahí me han estado dejando su feedback, que en general les ha gustado cómo estoy desarrollando este video. Acuérdense que estoy muy limitado, que no puedo dar opiniones, apreciaciones personales, pero aún así lo estoy intentando. Así que antes de partir, chiquillos, como siempre, el aviso de responsabilidad. Toda la información que les comparto o les muestro es información pública, se las comparto de forma objetiva. Les leo estos resultados trimestrales de las empresas para quienes no saben leer estos reportes. No busco para nada influir en ustedes en la toma de decisión de las inversiones. Toda decisión de inversión debe ser propia, deben hacer análisis cuantitativos, cualitativos, no solamente un trimestre, tienen que hacerlo en el global, ajustarlo a su perfil de riesgo, a su estilo de inversión. Lamentablemente, por normativa no les puedo transmitir mi opinión personal. Si las empresas o los resultados me parecen buenos o malos, son ustedes los que deben determinar si es conveniente o no invertir en estos instrumentos. Solamente los puedo ayudar con la lectura de estos reportes, una lectura objetiva, sin apreciaciones personales para nada subjetivas, que tienen un fin netamente educativo y o informativo. Recuerden que no soy un asesor financiero de acuerdo a los criterios que define la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, por lo tanto les recomiendo que vayan a la página de la CMF si requieren mayor información. Y no perdamos más tiempo y vámonos con el Banco Itaú. Un Banco Itaú que la verdad no sé cuándo reportó, pero que si vemos los estados mensuales que informan en la CMF ya podíamos ir sacando varias aproximaciones de cómo le estaba yendo. Y lo simpático del Banco Itaú, a diferencia del resto de los bancos, que en una sola hoja nos explica todos sus resultados. La mayoría del resto de bancos como que lo explican dos hojas, la verdad. Oye, ¿y qué tenemos? Los 3 meses los tenemos en esta ocasión en el lado izquierdo, por si acaso, y el lado derecho tenemos los 6 meses. Y si nos vamos rápidamente al beneficio, la utilidad por acción final, tenemos que ganó este trimestre 453 pesos, 200 pesos menos que el comparable anterior del año pasado, y a 6 meses también una lectura similar, una bajada un poquitito menor, pero bajada al fin y al cabo. Así que tratemos de entender qué pasó para llegar a esta condición. Y si es bueno o es malo, eso lamentablemente no se los puedo decir, pero ustedes lo pueden concluir. ¿Qué tenemos? Los ingresos por los intereses que están asociados a los diferentes créditos, esto yo lo he explicado en otros videos, disminuyeron ligeramente 2.000 millones de pesos. Si me apuran un poco en los bancos que ya les he hablado, el Banco de Chile, el BCI, no sé si se me escapa otro, los ingresos por intereses de un trimestre a otro estaban creciendo. Aquí en el caso del BCI están bajando ligeramente, pero bajando. Ingresos por reajuste, aquí hubo una subida importante, se multiplicó más o menos por 15 veces aproximadamente. Lo mismo si lo vemos a 6 meses, una crecida relevante. Y donde vemos una bajada importante que bajó más o menos al 50% fue en las comisiones, ya sea por mantención de cuenta, por uso de tarjeta, todo ese tipo de comisiones que te cobran los bancos. Aquí bajó bastante, mientras que los otros bancos, el Chile, el BCI, que ya lo hablamos, me acuerdo que subieron o lo mantenían ligeramente. Entonces ahí ya nos vamos haciendo algunas ideas en la cabeza de las diferentes matices en cada banco. Luego que en la parte de abajo recuerden que aquí tenemos los ajustes contables que igual van sumando al estado de resultados. Por ejemplo, la variación de los activos y los pasivos, que esto es más contable, registró una variación negativa, menor que el trimestre comparable anterior, pero aún así, restando. A pesar de que si lo miramos a 6 meses, el primer trimestre subió mucho, por lo tanto en el global también está en positivo. Luego tenemos otros valores que son poco significativos respecto a los valores de arriba. Lo mismo observamos aquí en la moneda extranjera, que si bien bajó, más o menos un sexto de lo que fue el 2023, también es un número pequeño, poco significativo para los valores de arriba, los principales. Por lo tanto vemos que los ajustes contables no cambian mucho esta foto. Fíjate que aquí sumando esos valores al final te da una variación negativa menor respecto al total de arriba. Sumando y restando llegamos aquí a los ingresos operacionales, que bajaron respecto al trimestre comparable del año anterior, a pesar de que a 6 meses van subiendo, pero recuerden que aquí estamos hablando de este trimestre. El trimestre anterior ya pasó. Y si observamos los gastos operacionales, por ejemplo, los gastos por empleado subieron un 12% y fracción, los de administración subieron un 10%, depreciación y amortización, estos contables se mantiene.
En total subió marginalmente ese valor. Pero como teníamos que los ingresos operacionales fueron los que bajaron, ya cuando llegamos a la ganancia antes de pérdidas crediticias, ya vemos una bajada que no deja de ser. Bajó más o menos un 31%, ya se te empiezan a comprimir los márgenes. Y aquí llegamos al ítem que yo hablé mucho en su momento del Banco Itaú, que no me gustaba cuando podía dar mi opinión. Ahora no puedo decir si me gusta o no me gusta, pero sí les puedo decir que las cosas están cambiando. Por ejemplo, las famosas pérdidas crediticias, que el año pasado, el 2023, el Itaú cerró más o menos como en el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de la plata que ganaba el negocio se iba para cubrir las pérdidas de la gente que no les pagaba, para quien no entienda el concepto. Y este trimestre, mientras que el año pasado tenía 84 mil millones de pesos en estas famosas pérdidas, ahora te creció 125 mil. Y es cosa de sacar las proporciones. Por ejemplo, el 2023, 84 dividido en la ganancia de ese año, las pérdidas representaran en ese trimestre del 2023 un 35%, mientras que este trimestre representaron un 75%. Ya veíamos los análisis de los otros bancos, el Banco Chile o en el BCI, que el porcentaje era bastante menor. En cualquier caso, si hacemos este cálculo a 6 meses, ya tenemos que las pérdidas representan un 54%, muy en línea con lo que veníamos viendo el año pasado. Por eso yo insisto que es muy irrelevante este ítem. Por mucho que el banco gane mucha o poca plata, si después se te van estos ítems, no te va a quedar después en el negocio. Entonces, que te baje el resultado operacional y te aumenten las pérdidas crediticias, por mucho que se mantengan aproximadamente los gastos de administración, tenía esto, el resultado operacional que te baja más o menos a un tercio de lo que fue el trimestre comparable al anterior, y que luego del correspondiente pago de impuestos, que ojo aquí, se están anotando impuestos diferidos, que hace subir la utilidad, mientras que el año pasado teníamos el escenario normal en que gana plata, paga impuestos. Teníamos una utilidad un poco más limpia en el sentido de que los impuestos diferidos no te cambian mucho la foto. Llegáis a este número, o sea, de no ser por los impuestos diferidos, que fueron positivos este trimestre, lo más probable es que la utilidad hubiese sido menor a estos 453 que estamos viendo acá. Sí podemos ver, por ejemplo, a 6 meses que ya tenía una condición un poquito más normal, por lo tanto este número ya me parece un poquitito más normal a lo que deberíamos ver. Por ejemplo, 74 en 271, ¿cuánto es? ¿Te fijáis que ya lo tenía en el 27%, que es la tasa de impuesto que tenemos a día de hoy en Chile? Por lo tanto, yo, sin acordarme mucho, me da la sensación de que el primer trimestre fue muy positivo, este no fue tanto, por lo tanto en el promedio llegamos a esta foto. Y como les vengo diciendo en estos videos, yo no les puedo dar mi opinión de si fue bueno o malo el trimestre, pero sí les puedo mostrar los beneficios por acción en los últimos años. Y aquí lo voy a acotar un poquito para que se vea un poquito más limpio. Ya están cargados en ticker, y esto es más o menos lo que ha ganado por trimestre el Itaú en el último tiempo. Por lo tanto, en base a eso, ustedes me dirán, ¿fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue promedio? Lo mismo el ratio PER. Esta es un poco la foto que me saca ticker y el ratio que me está arrojando el banco Itaú. Ahí ustedes me dirán si es bueno, malo, barato, caro. Recuerden que el ratio PER es una cosa, tenéis que analizarlo en el global de muchos aspectos cuantitativos y cualitativos que finalmente te permiten sacar una foto general. Así que ya sabes, déjenme ahí en comentarios qué le parecieron estos resultados. Es importante que los vayan comparando con el resto de bancos para que vayan viendo las diferentes matices de cómo les está yendo. Seguimos avanzando con una chiquitita desconocida que tenemos en la bolsa chilena, asociada al grupo Luxic, que no alcancé a hacer un video hablando de esta empresa, que la encuentro interesante, la verdad. Que recordemos que vendió la mitad de su negocio a Hapag-Lloyd, la parte del manejo de los contenedores dentro de los puertos, y se quedó con la parte de los remolcadores y con la operación aérea en los aeropuertos. De hecho, encontré interesante que en su razonado nos saca esta foto y nos muestra más o menos sus operaciones, y se encuentra en muchos países de toda América, la verdad, ¿eh? Y te va explicando por cada línea de negocio. Además, por ejemplo, los remolcadores subieron un 7% lo que son los ingresos, la logística aérea un 25%, lo mismo el resultado operacional, fíjate como casi se triplicó en la parte aérea. Entonces tenemos aquí un análisis razonado, simplecito, cortito, bastante explicativo para quien esté interesado en esta empresa. Lo cierto es que por mucho que te hayan subido los ingresos, que es lo que acabamos de leer en la parte, en el razonado, vemos que la utilidad final bajó más o menos a la mitad. Y a 6 meses también vemos una baja más o menos del 20%. Entonces hay que entender aquí más o menos qué pasó, de por qué se están dando esta situación. Como bien indicaba la empresa, crecieron los ingresos, pero también crecieron los costos asociados. Por lo tanto, la ganancia bruta, ok, creciendo, y creciendo un 16%. A 2 dígitos.
Los gastos de administración, que son las partes de los gastos operativos, digamos, principales, porque el resto son números poco relevantes, crecieron más o menos un 3,5%, menos de lo que crecieron los ingresos. Y aquí tenéis pues, finalmente la ganancia operacional, que también sigue la misma línea de la ganancia bruta, está ahí subiendo respecto de un año para otro. Luego, ¿qué tenemos? Ingresos financieros, que son más o menos el 30% de las ganancias operacionales, a diferencia del año pasado, que representaba más o menos el 10%, un poquitito más quizás. Costos financieros bajando, lo que te va dejando más plata después en la última línea. Ajustes contables, de que de verdad son números muy pequeños que no me cambian nada lo que viene desde acá arriba. Y llegamos a la utilidad antes de impuestos, que es prácticamente el doble y un poquitito más. Entonces la gran explicación la tenemos aquí, justamente en el pago de impuestos, que aquí si nos fijamos proporcionalmente, pagó más o menos el 59%, o sea, el 59% de la plata se le fue en impuestos, mientras que el año pasado, si se fijan, es más o menos el 20 y tantos por ciento, casi 27%, que es lo que estamos acostumbrados. Y si uno lee el razonado, aquí te da un poco la explicación, que se debe a efectos contables, impuestos diferidos, ellos mismos lo dicen, relacionados a la depreciación de ciertas monedas frente al dólar americano. Aquí ya empezamos con las cosas contables, que son un poquito más complejas, que nunca se terminan de entender bien, la verdad. Aquí conviene esperar la foto, sacar la foto, como les digo, a 12 meses. Estas cosas generalmente se van normalizando solas, porque lo normal es lo que estábamos viendo aquí en 2023, que se pague más o menos un 27% la tasa corporativa actual. Por lo tanto, es posible, es esperable que en los siguientes trimestres haya un menos pago de impuestos y ahí se vaya más o menos normalizando. Eso me afectó finalmente la última línea de la utilidad. Por lo tanto, antes de todos los efectos contables, sería bueno quedarnos hasta aquí, hasta la parte operativa del negocio, que está muy poco distorsionada, para que veamos más o menos cómo anda el negocio. Y lo cierto es que creció más de un 100% finalmente la utilidad antes de impuestos. Y recuerden lo que les digo, cuando tenemos dudas con el estado de resultados por todos los ajustes contables, que a veces varían mucho los valores, vámonos a los flujos. ¿Y qué tenemos? Flujo por la operación creciendo más o menos un 33%. Y aquí similar a lo que vimos en el estado de resultados, mucho pago efectivo de impuestos, seguramente por alguna diferencia temporaria. Esto quiere decir algún pago de otro periodo que no estaba todavía pagado, haciéndolo muy resumido, que te va dejando menos margen del flujo operativo final, pero que es temporal. Estos impuestos no van a ser eternamente, no se puede pagar más impuestos de lo que gana el negocio. Flujos por la inversión bajando, siendo más o menos una décima parte respecto al año anterior, rebajando mucho el tema del CAPEX. Y flujos de la financiación, que este año pagó mucho dividendo por justamente la venta de Hapag-Lloyd, repagando deuda sin pedir nueva y subiendo ligeramente el resto de ítems. ¿Qué tenemos? Que todavía SM SAM tiene mucha caja disponible. Si nos vamos al beneficio de la sociedad matriz SAM, tenemos que entender varias cosas. Esta barra gigante que vemos acá, que distorsiona todo el gráfico, es la venta de la mitad de sus activos a Hapag-Lloyd. Antes de eso, esta era la utilidad que tenía la sociedad matriz. Era muy parejita, un negocio muy estable, con crecimiento más o menos del 5% anual, tanto de ingresos como matriz. Yo la tenía un poco estudiada. Y si la acotamos los últimos trimestres, esto es más o menos lo que está ganando, siendo este trimestre el más bajo, pero por lo que ya leímos, afectado mucho por un tema de impuestos que debiera normalizarse en el tiempo. Y la valoración no se las voy a mostrar porque está muy distorsionada ahí por el tema de Hapag-Lloyd, que tiene mucha caja, que no ha ajustado. Ahí conviene hacer el tema manual con muchas consideraciones, y eso ya va a depender de cada uno, es un análisis propio que yo no se los puedo compartir, pero eso más o menos fueron los resultados de la sociedad matriz, así que déjenme en los comentarios qué les parecieron. Seguimos ahora con Entel, que si nos vamos a la última línea, no hay que ser genio para darse cuenta que prácticamente duplicó su utilidad por acción. Y si uno mira rápidamente arriba, ve que los ingresos operacionales fueron menores. Entonces hay que entender qué pasó aquí entre medio, que hace que se duplique finalmente la utilidad. Lo normal es que si sube una o baja una, la última línea tenga más o menos el mismo comportamiento, no contrario. Vamos leyendo. En el estado de Entel no nos sale la ganancia bruta, nos pasa el tiro a la ganancia operacional, que tendríamos de esta forma: los ingresos por la actividad, las ventas aumentando, poquito menos de un 10%. Otros ingresos casi se duplican, de día a 19.000. Gastos por empleado también subiendo un poquitito menos de un 10%. Depreciación y amortización, esto es más contable, yo siempre se los digo, pero también subiendo más o menos un 12%. Pérdidas por deterioro, que se mantiene de un año para otro. Otros gastos que no me especifica, hay que saber irse a la nota 24 para entender este ítem, y son números relevantes, así que hay que verlo. Tiene que ver más que nada con costos generales, publicidad, arriendo, consultoría, etcétera. Y observamos que prácticamente todos suben, salvo este último que es otro,
que no podemos saber qué es. Quizá el que tiene más subida es este de acá, publicidad, comisiones y costo en venta de equipos. Entonces luego de sumar y restar todos estos ítems que vemos acá, llegamos a esta utilidad operacional que bajó más o menos un 14%, un poquito menos quizás. Entonces ya sabemos que el negocio está con menos ingresos. A pesar de que, ojo, que si lo vemos a 6 meses, la visión es contraria. Tuvo un primer trimestre más positivo que en el global, hace que haya una diferencia más o menos de un 30% positivo. Por lo tanto ya sabemos que el primero fue el positivo y el segundo fue el no negativo, pero el que no aportó tanto al global a los 6 meses. ¿Qué tenemos luego? Los ingresos financieros prácticamente se duplicaron y un poquitito más, y no deja de ser un porcentaje relevante para lo que te deja la parte operacional. Y luego tenemos que los costos financieros disminuyeron más o menos unos 500 mil millones de pesos, si mal no me equivoco con el número, y tengan claro la magnitud del número que estamos tratando aquí, 27 en 57. O sea, prácticamente se le va en intereses, en costos financieros, el 47,9% de lo que te generó el negocio, al menos mirándolo a 3 meses. Y si lo vemos a 6 meses, la foto no es muy diferente, justamente el 50%. Ya que no les puedo decir nada, déjenme en los comentarios, ¿les gustan las empresas que se le va la mitad de la plata en pago de intereses? Va a estar interesante ahí leerlos. Diferencias de cambio, que no es un número significante respecto a los números de arriba y se mantiene más o menos de un trimestre para otro. Y aquí tenemos una variación irrelevante de unidades de reajuste, en ambos casos negativos, que te van restando, que le van pegando al beneficio final, en este caso antes de impuestos. Entonces esta foto es importante, la ganancia antes de impuestos, fíjate como prácticamente son las mismas, disminuyó ligeramente, un 5% aproximadamente. Y fíjate como a 6 meses la foto es bastante diferente, porque vemos que los costos financieros prácticamente se mantienen, no varían mucho, pero como el resultado operativo fue más bajo, al final te comprime mucho la utilidad antes de impuestos. Ya, pero nosotros estamos hablando del segundo trimestre del 2024. Y fíjate acá la tremenda cantidad de impuestos diferidos a su favor, que le potenció finalmente el beneficio después de impuestos, a diferencia de lo que veíamos el año pasado, que se daba el escenario normal: yo gano plata, yo pago impuestos. Y que si lo vemos a 6 meses también. Y aquí me tomo la libertad de irnos al estado de resultados del primer trimestre, en donde se dio otra situación anómala, que pagó el doble de impuestos respecto a lo que había ganado operacionalmente antes de impuestos, lo cual tampoco es normal. Y aquí ya nos empezamos a marear con muchos conceptos tributarios contables que son muy difíciles de entender. Yo no los entiendo, les soy súper sincero. De hecho, pues fíjate, el primer trimestre del 2023, ese pago gigante de impuestos tiene que ver con reajustes, fluctuaciones de inversiones tributarias. Y este trimestre también te explica algo muy similar. Dice: en relación al gasto por los impuestos, presentan un aumento producto principalmente del alza del tipo de cambio en este periodo, que afecta a la inversión en el exterior. Yo no sé si eso les dice mucho o poco, yo lo entiendo poco, la verdad. Lo cierto es que este trimestre tuvo un saldo positivo. En el global ya está más o menos normalizándose, y el gasto en impuestos representa un 57% de lo que ganó en el año. Recuerden que este número siempre tiene que apuntar un poco al 27%, y a veces se dan todos estos ajustes, variaciones contables, tributarias, que tergiversan todo, pero que en el largo plazo tiene que apuntar al 27%. Entonces aquí no es muy entendible, la verdad, lo que te explica la empresa, uno no termina de entender bien. Por eso esta foto es buena sacarla siempre a 12 meses terminado el año, y también apoyarse con los estados de flujos, que a veces eso nos dicen finalmente cuál es la real salida de caja en pago de impuestos. Por lo tanto tenemos sí un beneficio bastante elevado, pero que ya sabemos que está influenciado por esta utilidad. Lo mismo el primer trimestre, que fíjense fue negativo, pero muy influenciado también por el tema de impuestos. Por lo tanto, que si quisiéramos normalizar este cuento, lo que yo hago al menos es esperar la foto de fin de año, pero me quedaría con este número, la utilidad antes de impuestos, y luego aplicaría más o menos un proporcional, que sería un 27%, y ahí yo me haría una idea aproximada de cuánto le va al negocio netamente por lo que es el tema del negocio en sí. Si por ejemplo nos vamos al estado de flujo, que ahí lo entendemos mucho mejor, aquí tenemos un impuesto pagado real finalmente de 57 millones, que respecto al flujo por la operación ya me da más o menos un proporcional de que respecto al flujo por la operación ya me da más o menos algo más razonable. ¿Cuánto sería esto? 57.5 dividido 3,59. ¿Por qué 59? Porque estoy sumando el impuesto al flujo operacional justamente antes de impuestos. ¿Me fijáis que ya tengo un 16% y esto tiene que ir apuntando más o menos, como les digo, al 27%? ¿Qué más nos dicen los flujos? Ya, perfecto. Tenemos estos flujos operativos que disminuyeron respecto al año anterior a 6 meses. Y fíjate acá el CAPEX. Fíjate como gran parte de la plata que te genera el negocio
se tiene que ir necesariamente aquí a CAPEX. Queda muy justito Entel luego de esta resta de CAPEX, la verdad. Y otro número relevante que tenemos aquí es esta salida de caja, que no te la explica, pero lo más probable es que sea caja que tengan los de Entel y que la estén metiendo a fondos mutuos, depósito a plazo. Esos movimientos son normales. Yo lo he explicado en otras empresas que justamente sea el efecto contrario, que te suma. Me parece que en Colbún lo vimos hace poco, que tenía ahí un saldo positivo porque rescataron plata. Entonces no asustarse con este número grande de flujo de la inversión, que es mucho mayor que el de la operación, sí, pero porque como les digo, se le fue mucha plata en algún elemento que invirtieron, hay que sacarlo. Y luego, ¿qué tenemos? La financiación. Pidió más deuda, 23.000 millones de pesos, repagó deuda, pagó bono en particular por 95.000, por lo tanto está adquiriendo deuda financiera para pagar el tema a los bonistas, cambiando el tipo de deuda y por lo demás en el global disminuyéndolo. Pago por pasivos de arriendo, aumentando más o menos un 20%. Recordemos que Entel ha vendido muchos activos y sigue presentando el mismo servicio. Por lo tanto, si tiene que presentar el servicio y ya no dispone de él, tiene que necesariamente arrendar esas instalaciones. Y aquí lo estamos viendo reflejado en cómo está creciendo ese gasto. Dividendos pagados, que aumentó harto debido a la venta del activo que le dijo de la fibra óptica o los data centers, ya se me olvidó un poco el tema. Intereses por la deuda bajando ligeramente, pero bajando. Así que en el global hubo bastante salida de caja en financiación, pero tenía la caja disponible. Y por lo demás, después de aún así haber invertido plata, le queda un saldo muy similar al año anterior. Así que como no les puedo dar mi parecer de cómo fueron los resultados de Entel, les muestro sí cuál han sido el beneficio por acción de los últimos trimestres, muy influenciado por lo que vemos acá en estas barritas grandes de la venta de activos que me hacen disparar la utilidad. Hay que un poco limpiarla para que vean más o menos cuál es el promedio en el histórico. Ahí ustedes determinarán si fue bueno o fue malo. Y lo que es la valoración que me arroja Ticker, la verdad está bastante distorsionada. Yo aquí haría la pega manual, no me confiaría de este dato, pero igual se los comparto para que ustedes se hagan un poquito la idea. Me sale que aquí está un PER 9 a día de hoy, o si lo veo por el EV/EBITDA, para considerar un poquito la deuda que tiene Entel, también este es un poco la foto. Lo tenemos en el rango más bajo, en 4,4, pero yo también calcularía este múltiplo manual. Yo cumplo con mostrárselo por si a alguien le sirve. Y como les vengo diciendo en estos videos, el múltiplo por sí solo, sobre todo en esta empresa que tiene tanta variación, tantos ajustes contables, yo lo tomaría con pinzas. Así que como siempre, déjenme en los comentarios qué les parecieron estos resultados de Entel. Sería interesante que lean un poco el razonado. Yo lo leí a la rápida. Te habla mucho de que Perú, el negocio creció por el tema de la revalorización respecto al sol, al peso chileno. Eso potenció mucho la parte peruana, pero si he analizado en moneda local, el negocio creció como un 1%, lo leí en el razonado ahora. No está de más que se vayan al video de Entel que grabé antes de la gran prohibición de la CMF. Ahí hablo hartas cositas de Entel que creo que todavía son válidas. Oye, vámonos ahora con la CCU, que al igual que yo lo hablé en el video del primer trimestre, me fue el análisis razonado y es una lata de leer y que no te da ni una explicación así muy simpática, muy amigable. Pero a diferencia de lo que hablé en el primer trimestre, me fui a un press release que estaba en la página de la CCU y ya tenemos algo mucho más amigable que es lo que desearíamos ver en el razonado. Y aquí ya vamos sacando varias cosas que nos interesan. Por ejemplo, volúmenes consolidados. Ojo, está a 30 de junio, a 6 meses. Volúmenes cayeron un 12%. En Chile un 8,4%, en los negocios internacionales un 27%. El margen bruto disminuyó, los ingresos por venta bajaron. Aquí nos dice cómo varió el EBITDA y la utilidad y nos están metiendo ya el tema de sacando ganancias no recurrentes. Y ahí un poquitito uno tiene que empezar a tener cuidado. Entonces lo que podemos leer aquí rápidamente es que el EBITDA de un trimestre a otro comparable bajó, pero la utilidad neta subió, fue positiva. Y aquí dentro de todo el texto chorizo que te ponen, sí podéis sacar información, hay que darse la lata de leer. Y no puedo dar mi opinión, pero me da gusto poder leer lo que les quiero transmitir. Los resultados financieros de CCU fueron bastante más débiles que el año anterior. Ojo, no es mi apreciación, señores de la CMF, estoy leyéndole, ya que se fueron influenciados por un contexto difícil de demanda en Chile y Argentina y la depreciación de las monedas. En Chile las industrias disminuyeron por condiciones climáticas adversas, que es lo mismo que decía en Bonor, me recuerdo, temperaturas inusualmente bajas y precipitaciones récord. En Argentina hay contracción económica, contexto desafiante en el consumo. Ya te vas explicando más o menos por qué se dan los números, la verdad. Así que los invito a seguir leyendo para entender bien la realidad del CCU. No voy a darle la lata leyendo de tremendo chorizo, así que vamos a leer mejor los números, que con eso sacamos la foto más rápida. Así que hay que entender por qué, siendo que el negocio bajó las ventas, los volúmenes, todo lo que nos decía el razonado de la CCU, por qué la utilidad fue positiva en vez de negativa respecto al comparable anterior. Margen bruto, ¿cuánto vendí menos cuánto me costó? Disminuyó más o menos un 20%. Un 15 y fracción, un poquitito más, por las razones que acabamos de leer, y a 6 meses también bajando, poquito menos quizás, pero bajando.
¿Qué tenemos? Otros ingresos por función se multiplicó por mucho. Es un número relevante, no es insignificante, así que lo tenemos que revisar. Porque si nos fijamos luego, los costos de distribución disminuyeron ligeramente, pero disminuyeron. Gastos de administración subieron también ligeramente, uno compensa al otro, uno resta y otro suma, queda más o menos lo mismo. Otros gastos por función también subiendo, pero poquito, y este se duplica, pero también es un número poco significativo para la ganancia bruta. Aquí el relevante es este famoso otro ingreso por función, otro 31. Y aquí rápidamente lo encuentras: venta de activo fijo, número 1. Venta de porción del terreno de Quilicura. Este fue el terreno que le vendieron a los del CFI Rentas, que finalmente ya se lo notaron a los de CCU en el estado de resultados. O sea, eso ya está finiquitado, para los que están ahí siguiendo al CFI Renta, ojo. Así que ojo ahí ese tema, la venta de un activo que puntualmente este trimestre potenció el beneficio. Pero ojo ahí, vámonos en última línea, resultado operacional negativo. O sea, de no haber sido por la venta de este activo, la ganancia operacional hubiese sido aún menor. Hubiesen sido menos 35 mil millones de pesos aproximadamente. O sea, la bajada en el margen bruto finalmente le afectó de ahí para abajo por lo que es la ganancia operacional y lo que venga. Entonces no puedo darle mi opinión, pero por ende vuelvo a leer lo que me dice CCU. Los resultados financieros fueron bastante débiles. Ojalá todas las empresas dijeran esas cosas para de alguna forma decir lo que quiero decir. Lástima que no se pueda. Ya, entonces sabemos que la ganancia operacional ya estamos en números negativos, que tenemos ingresos financieros positivos y sumando más que la ganancia operacional, lo que eventualmente te podría dejar en positivo, a pesar de que es menos que el año anterior, ojo. Pero aunque los ingresos financieros ayuden, fíjate después los costos financieros, que aumentaron de un año para otro y que se llevan todo, pues te potencian un poco la pérdida. Luego tenemos los ajustes contables de siempre, ¿cierto? Los métodos de la participación, cuánto yo me anoto de filiales que tengo en otros países, que no me lo anoto directamente en el negocio, sino que lo anoto en este punto en particular, número negativo, disminuyendo, pero menos que el año pasado al menos. Ajustes por moneda, que prácticamente no varía, es un número positivo, mayor que lo que fue el año pasado, y unidades de reajuste que se mantiene más o menos respecto al año anterior y que es un 50% más que el resultado operacional. Por lo tanto todo esto va sumando y que como resultado me lleva con un resultado antes de impuesto, la pérdida sea aproximadamente un 62% mayor respecto al trimestre comparable. Y si lo miramos a 6 meses ya tenemos un número positivo, pero también ha disminuido la utilidad antes de impuesto. Y como es muy común en las empresas cuando tienen resultados negativos y si en el saldo, en su balance, tienen impuestos diferidos a su favor, lo ocupan, pues. Y aquí lo tenéis, están ocupando impuestos diferidos y en una cuantía mayor de lo que fue la pérdida. Por eso que en última línea al final pasáis un número positivo y por eso que estoy reportando este número. Fíjense, el año pasado, como si bien también había pérdida, ocuparon impuestos diferidos que no me terminó de cubrir esa pérdida, por eso que el número seguía siendo una pérdida. Lo cierto es que si tú miráis la ganancia bruta, la ganancia operacional, la ganancia antes de impuestos, en todos estos casos es menor que el año pasado. Esa es la realidad del negocio de CCU. Por lo tanto, este número acá, tómenlo como tiene que ser tomado, con pinzas. Y los flujos a 6 meses van en la misma línea que los resultados a 6 meses. Fíjate el flujo por la operación, disminuyendo. Y fíjense aquí los impuestos que han pagado a día de hoy CCU respecto a lo que le deja el negocio. Es un porcentaje menor. ¿Será por el tema del uso de los impuestos diferidos o que los próximos trimestres lleguen a pagar un poquito más? Hay que estar revisándose ese tema. Lo cierto es que el flujo por la operación es menor respecto al año pasado. Y fíjate cómo el flujo de la operación aún así cubre lo que es el flujo de la inversión. Pero ojo, si nos vamos al CAPEX, hay 80 mil millones de pesos que son cubiertos apenas por el flujo de la operación. ¿Qué pasó? Que aquí está muy ayudado por estos 50 mil millones de pesos que estamos viendo acá. Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipos. Si bien no hay nota, seguramente está haciendo referencia a la plata que le llegó por la venta del terreno al CFI Renta. Eso hizo que disminuyera en el global el flujo por la inversión. Y fíjate cómo el CAPEX de un año para otro creció más o menos en un 60% aproximadamente. Y luego, ¿qué tenemos en la financiación? Mucha salida de caja en este punto de acá y te da una nota para explicarte más o menos. Ahí se pueden ir ustedes a la página 8 para ver qué pasó, pero le hago el resumen. Comprando participación de su negocio que tienen en Paraguay, eso implicó esa salida de caja. Pidiendo plata prestada, no sé si hay préstamo o bono, no me hace la distinción, pero aumentando la deuda finalmente en 70 mil millones de pesos y repagando solamente 46 mil, o sea que en el global está aumentando su deuda. Pagando más por arrendamiento, pero tampoco son números tan grandes respecto a lo que genera el negocio, pagando más dividendo y con otras salidas
que no me especifica mucho el detalle. Pero lo cierto es que está con menos flujo por la operación, recibiendo flujo por ventas de activos, haciendo otro tipo de inversiones, pero en el global yo me quedo aquí con el flujo de la operación o en el resultado operacional que está bajando. Así que como no les puedo decir si los resultados me parecen buenos o malos, como siempre les muestro cuáles son los resultados trimestrales de los últimos 5 años. Todavía no está cargado en ticker la de este trimestre, pero que deberíamos tener una barrita chiquitita que diga más o menos 13 pesos. Y recordar que las embotelladoras siempre es bueno analizarlas por estacionalidad, porque hay un mayor consumo de bebida en verano, menor en invierno, que finalmente te afecta los beneficios que teníamos en junio del año pasado, menos 10, en junio del 2022 menos 28, 2021 51, 2020 menos 8, 2019 48. Habría que irse, eso sí, a cada uno de estos estados de resultados y ver cuáles están más influenciados por impuestos a favor o en contra, como lo acabamos de ver ahora, por ejemplo, en la CCU. Así que así sería la foto con la que quedaría la CCU. La tenía un ratio PER de 18 veces, según lo que me arroja Ticker. Y si yo comparo la evolución con su hermana, dígase la Andina B y la Embonor, esta es un poco la evolución. Y estos son el ratio PER, al menos que a día de hoy la tenéis. Y ya analizamos los resultados de la Andina y la Embonor como resultados mixtos. Entonces ahí ustedes me dirán qué les parecen estos múltiplos, si son apropiados, si son altos, son caros, están acorde a la realidad de la empresa. Yo la tengo clarita y me encantaría decírselos, pero espero que con esta foto más o menos le haga sentido respecto a lo que leímos en los otros resultados. Así que porfa, déjenme ahí qué les parecieron los resultados de la CCU y coméntenme también respecto a la Andina o la Embonor, cuál les parece mejor opción. Y terminamos con la TAM este video, que los resultados no fueron ninguna sorpresa, porque hace como 2 o 3 semanas, cuando salió la DR a cotizar en Estados Unidos, nos habían dado un reporte preliminar que ya nos permitía sacarle la foto a la TAM y saber cómo les fue. De hecho, este fue más o menos el reporte que sacaron entonces, que me decían que era un EBITDA de 655 millones de dólares. No me indicaba si el beneficio final, pero sí al menos teníamos el EBITDA, con eso podíamos más o menos proyectar. Y aquí está el EBITDA que finalmente informaron en este trimestre, 659, o sea, varió por 4 millones de dólares. Oye, y algo muy parecido con CCU, que el análisis razonado de la TAM es bien básico, nos da algunos ratios y después nos da un texto explicando todo este tema. Lo bueno es que ellos también después sacan un reporte y nos explican de una forma un poquito más bonita, ordenada, todo este cuento, que nos cuenta la TAM un poco de sus destacados, que incrementó sus operaciones en un 16,2%, aumentando los ingresos operacionales, que aumentaron un 13,2%, lo que se tradujo en una utilidad operacional de 146 millones de dólares. La TAM fortaleció su ya robusta estructura de capital, logrando un ratio de apalancamiento, me parece que este es un deuda neta EBITDA, de 1,9 veces. Y si seguimos leyendo cada uno de sus puntos, en el fondo están ahí haciendo hincapié en cómo le han ido creciendo sus números operacionales de la actividad. Por eso que es interesante ir analizando estas estadísticas de operatividad de la TAM, que yo se los voy compartiendo ahí con los miembros del canal, para que más o menos de alguna forma tengamos una noción de cómo le podría estar yendo a la TAM a futuro. Eso yo lo hablé en algún video extendido de la TAM, si mal no me equivoco, y les comparto siempre esa información objetiva a los miembros del canal, sin apreciaciones personales, ojo. Así que como les digo, si quieren entender bien a la TAM, necesariamente tienen que irse a este documento para entender cuáles son sus líneas de negocio que van mejor, que van peor. Por ejemplo, aquí rápidamente, ¿qué podemos ver? Que los ingresos operacionales crecieron un 13,2%, como lo leíamos arriba. Costos totales operacionales crecieron un 14%, crecieron más que los ingresos. Y esa es la foto a 3 meses, la más reciente, porque a 6 meses se daba al revés, que los ingresos estaban creciendo más que los costos. No les dice algo que a 6 meses los ingresos sean mayores que los costos y en los últimos 3 meses los costos sean mayores que los ingresos, la crecida quiero decir. Se los dejo ahí para que piensen. Ya, pero a lo que vinimos, a leer los estados de resultados. A 3 meses, la parte derecha, crecieron las ventas, creció el costo asociado a esa venta, sumando restando, creció la ganancia bruta. Creció más o menos un 3,5%. Esta ganancia, sería bueno que hicieran esta comparativa de cómo va creciendo la ganancia bruta. No, sabéis que me voy a paletear, se las voy a mostrar en ticker. Aquí tenéis la ganancia bruta, pues. Cuánto vendí menos cuánto me costó, la evolución. Obviamente todo este sector que está negativo fue para el tema de la pandemia, cuando la TAM casi quiebra. Así que vamos a acotarlo un poquito a los últimos trimestres desde su recuperación. Tenemos que la ganancia bruta de este trimestre fueron 636, que todavía no los cargan. Ahí están los 614 del año pasado. ¿Qué les dicen los 634 de ganancia bruta viendo este gráfico? Esto con fin
fines educacionales por si acaso, para que sepan identificar comportamiento de gráficos. Variación de las métricas, ¿qué implica eso después en la última línea? Las opiniones me las reservo, las conclusiones se las dejo a ustedes. Ya, sigamos. Otros ingresos que siguen siendo positivos, se mantienen más o menos en el tiempo, no varían mucho. Costos de distribución sí que suben, un 13,4%, muy en línea con lo que estábamos leyendo en el razonado. Gastos administrativos también subiendo, otros gastos disminuyendo y disminuyendo más o menos en 35 millones de dólares, que después al final en la ganancia operacional no dejan de aportar en positivo. Por eso que en la ganancia bruta teníamos una diferencia de 22 millones de dólares, pero si lo miramos después en ganancia operacional, a pesar de que los costos subieron, tenía aquí una subida de 33 millones de dólares. Y eso, como les digo, debido a esto, a que los otros gastos por función disminuyó mucho la pérdida respecto al año anterior. Ingresos financieros siguen siendo positivos relevantes, aunque disminuyendo respecto al año anterior. Costos financieros subiendo aproximadamente un 9,8%. Y fíjate cómo los costos financieros representan un porcentaje no menor de la ganancia operacional, un 72%. Y si lo miramos a 6 meses, un 58%. ¿Les parece alto o bajo ese número? Ahí déjenme en los comentarios. Diferencias de cambio que en ambos trimestres es positivo y muy similar respecto al año anterior, y los reajustes que no es un número que me vaya a cambiar mucho los números de arriba, pero que también subiendo. Entonces la diferencia operacional que teníamos aquí de 33 millones de dólares de un trimestre para otro, si lo vemos como ganancia antes de impuestos, ya se va comprimiendo, va siendo solamente de 10. Esos 22 que se perdieron en el camino vienen principalmente de que se ingresaron menos ingresos financieros y que te aumentaron justamente los costos financieros, y que luego del correspondiente pago de impuestos, aquí convendría leerse la nota 17 para ver cómo están evolucionando ese tema de los impuestos. Lo cierto es que aquí llegamos a la utilidad final, que es prácticamente lo mismo, se diferencia por $1 millón del trimestre, así que habría que comparar este número también con las estadísticas operacionales, que esas se las voy compartiendo a los miembros del canal, así que chiquillos, los miembros, vayan a ver al grupo de Telegram esa imagen ahí con las estadísticas operacionales, información objetiva, y compárenlo con esta otra información objetiva que es la ganancia del periodo, y ahí vayan viendo más o menos las correlaciones que pueden sacar. Yo la acabo de mirar y hay cosas bastante interesantes. Aquí en Ticker todavía no está cargado los 145 millones de dólares, pero si ustedes se hacen una idea respecto a los trimestres anteriores, ya se pueden hacer una idea de cómo les fue a la TAM. Aquí lo acoté en los últimos 5 trimestres para que se hagan una idea de cómo fueron los resultados de la TAM. Y por valoración, la aerolínea en general funciona muy bien con el EV/EBITDA por el tema de la deuda. Está muy distorsionado aquí en 2022 por cuando casi quiebra. Antes de todo este tema con la pandemia, estos eran los múltiplos de la TAM. Si se fijan, variaban entre 6 a 10 veces por temas de mercado, a veces pagaba más, a veces pagaba menos. Y luego de la reorganización, estos son un poco los múltiplos que tiene la TAM. En el último año ha oscilado más o menos entre los 6 y las 7 veces. Sería interesante que estos números, estas valoraciones también las vieran con aerolíneas internacionales para que se hagan una idea. Vean también los ratios de deuda y ahí van a poder sacarse una foto más completa de la TAM, que me interesaría saber más o menos qué piensan ustedes, cómo creen que les fue, si fueron buenos, fueron malos. Yo no les puedo decir, pero sí les puedo decir, revisen los históricos, lo que les mostré recién, la ganancia bruta, el beneficio neto, estadísticas operacionales. Con esas cosas van a poder sacar buenas conclusiones. ¿Qué les parecieron en general los resultados? ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos? Yo ya me mejoré el resfrío, así que siento que les traje un mejor video, analizado un poquitito mejor, ayudó que fueran menos empresas también. La próxima semana les voy a traer un video seguramente para el día viernes. Se viene cargado con las AFP, con Salfacor, SMU y el plato principal que creo yo con todo lo que está pasando, CAP. Vamos a ver cómo les fue. ¿Qué creen ustedes? ¿Van a estar buenos o malos? Yo creo que va a estar interesante el video de la próxima semana y se los saco tan rápido como puedo, chiquillos, a los miembros del canal que están ahí apoyándome, patrocinándome, que insistieron para que siguiera con este canal. Así que espero que todos estos videos les esté siendo de utilidad. Como siempre, chiquillos, muchas gracias por su apoyo. Ya nomás, hasta aquí llegamos, hablamos de hartas empresas, así que voy a recargar energías para la próxima semana para seguir trayéndole estos videos con los resultados. Espero estén teniendo una buena semana, que estén aguantando las bajadas en la bolsa, que sus patrimonios, que sus carteras, que sus estómagos, que sus guatas estén tranquilas, y si no, aprovechen para entrenarla. La bolsa es así, es renta variable, a veces sube, a veces baja, hay que tener la guata para aguantarla. Ya creo que eso va a ser todo por este video. Cuídense, chiquillos, nos vemos en el siguiente, que estén bien, chao.